Bueno, buenos días a todos, a los que están conectados. Bienvenidos a este webinar promocionado por BIMForum Colombia en compañía de TS Lab. El día de hoy tenemos un espacio bastante interesante enfocado en BIM y cómo BIM puede ayudar a la transformación digital de las empresas. Y adicional, vamos a hacerles digamos que el foco también está pensado para hacerles una invitación para participar en un proyecto que estamos desarrollando desde el BIM Forum Colombia, en el cual todos ustedes, desde las áreas que ustedes participan, pueden ayudarnos y pueden colaborar con nosotros. Entonces, pues para el día de hoy contamos con la presencia de Luis Morales. Él es fundador y director ejecutivo de TDC Lab. Luis y TDC son miembros del BIMForum Colombia, miembros activos de los diferentes comités estratégicos y técnicos que tenemos en nuestra comunidad del BIMForum. Y pues hoy la idea es que Luis nos va a contar desde la experiencia que tiene como fundador y director de TDC, cuál es la importancia precisamente de esta metodología para la mejora, por así decirlo, de los procesos de las diferentes organizaciones, empresas y entidades incluso. Entonces, bienvenido Luis. La idea es que hoy podamos tener un corto espacio donde tengamos una charla donde pues tú nos puedas contar temas. Yo al final también los acompañaré con unos pequeños datos informativos y que podamos tener una pequeña sesión de preguntas para las personas que están conectadas el día de hoy. Entonces, adelante Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya como muchos me conocen, soy un fan de este tema, apasionado por este tema desde hace bastante tiempo. Entonces, pues si quieres, iniciemos, Juan. Listo, claro que sí. Entonces, creo que ya está proyectada y ya se ve la pantalla. ¿Me confirma Sandrita, por favor? Así es, ya está. Listo, perfecto. Bueno, entonces todo tuyo, Luis. Listo, entonces, primero quisiéramos hablar de un contexto internacional, lo que está pasando en el mundo. BIM al principio fue generado como un tema que se centró en los modelos, pero tiene un alcance mucho mayor en temas de transformación digital, y BIM ha sido una de las herramientas que ha ayudado a la industria de la construcción a ir hacia esa transformación digital. Ya podemos hablar que BIM no es una moda, no es la palabra de moda, es más, aunque no lo crean, nosotros somos de los que más apoyan en borrar la palabra BIM, en borrar ese término BIM, desaparecer el arquitecto BIM, el coordinador BIM, sino que este proceso, esta metodología se meta dentro del core de las compañías como día a día. Este mapa nos muestra que es a nivel mundial que se está dando. A nivel mundial, las empresas han entendido que los procesos BIM, Building Information Modeling, este proceso que es una sumatoria de procesos para gestionar información dentro de un modelo digital que nos permita tomar decisiones a todos los equipos que están involucrados en un proceso para tomar mejores decisiones y transmitir esa información. Y como siempre lo he dicho en mis charlas, en lo que me han invitado, la palabra más importante de BIM es la información, la letra del centro, no la última del modelo. A nivel mundial, ya los gobiernos han entendido que el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de estos proyectos de infraestructura tienen que transformarse, tienen que empezar a ir hacia la gestión de información, y por eso en muchos países del mundo ya es obligatorio, ya hay mandatos que rigen esto. Entonces ya hay mandatos que se solicita que los proyectos de infraestructura se desarrollen bajo metodologías BIM, bajo metodologías de gestión de información, y eso ha pasado en todo el mundo. En Latinoamérica ya hay ya hay varios grupos de trabajo. Podemos encontrar el BIM Forum LATAM, del cual hace parte el BIM Forum Colombia,
y la red BIM de gobiernos de Latinoamérica, que está enfocada un poco más hacia el gobierno y hacia los proyectos de infraestructura. Entonces, ya ellos han visto, empezado a encontrar los beneficios de la gestión de información, no solo de un modelo. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial. Ya en Europa, en Asia, han entendido que lo más importante de este proceso no es el modelo es el contenedor de la información, pero lo más importante de lo que le podemos sacar más provecho es a la información que esto carga. Ya hemos visto temas de inteligencia artificial, temas el avance, la tecnología, temas ya estamos viendo la producción de computadores cuánticos. Entonces, antes el problema era que había ideas, pero no había la tecnología para aplicarlas. Ahora está pasando algo inverso, es que la tecnología va a una velocidad exponencial y tenemos que empezar a entender desde la parte humana cómo utilizamos eso de una manera correcta. Entonces, como les decía ya para finalizar este contexto y esos beneficios en esa gestión de información para las empresas, en cómo puedo yo mejorar mis procesos de cuantificación en mi empresa y sacar beneficios en los CAPEX y los OPEX de las organizaciones, en temas de mejora en la calidad de la información que le estoy entregando a los procesos constructivos. Y un tema muy importante que se ha quedado rezagado es la operación y mantenimiento. Lo que más vale en los procesos en la industria de la construcción y sobre todo para el gobierno es los temas de operación y mantenimiento. Y los temas de operación y mantenimiento se enfocan en la información que yo manejo. Entonces, con este contexto internacional de los beneficios que ya todos los países a nivel mundial están entendiendo que no es una moda, sino ya estamos yéndonos a cómo utilizar esa información de una manera correcta. Ya los países entendieron, y eso es una abreboca para el tema central de esta reunión, que es la encuesta nacional, ya entendieron que necesitan entender qué está pasando en sus países. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de muchos que hay a nivel mundial. Por ejemplo, el NBS tiene el National BIM Report, que es donde estudia cómo va ese avance. Creo que el primero empezó en 2016, 2018, ese estudio anual de cómo va avanzando el BIM, la aplicación de BIM en sus gobiernos. Canadá está haciendo lo mismo con el National BIM Survey. Nueva Zelanda, que es uno también de los que está empujando el tema BIM a nivel mundial, tiene su encuesta. A nivel Latinoamérica ya se han desarrollado algunos esfuerzos por entender qué está pasando entre los países. Con el 2023, en estos momentos en México se está desarrollando una encuesta nacional. Chile la realizó en el 2022. En el 2020 hubo un esfuerzo del banco del BID para realizar una encuesta en América Latina y en el Caribe. Eso fue en el 2020. Entonces ya hay esfuerzos no solo por promover, sino por ir midiendo qué está pasando en los países con la implementación de esta metodología. Si quieres, pasemos, Juan. En el contexto nacional, ¿qué está pasando? En el 2018 se generó un MOU de Colombia con el gobierno británico para empezar a estructurar el proceso BIM en Colombia. Tuvimos la colaboración del gobierno británico con la FDN y con otras instituciones, donde se creó este MOU para generar ese apoyo. Inglaterra es uno de los países que van más adelantados y que impulsan más a nivel mundial el tema BIM. Entonces, con la firma de este MOU nació esa estrategia, cómo llevamos a la industria y al gobierno a estructurar este tema de transformación digital. En el 2019 salió el COMPES de transformación digital e inteligencia artificial, donde uno de sus componentes, aunque no aparecía directamente la palabra BIM, están los 4 componentes principales del desarrollo de esta metodología de una manera estructural. Ya para el 2020, con este esfuerzo, uniendo estos esfuerzos que venían trabajando entre las diferentes organizaciones, entre las diferentes empresas, podemos decirlo así, se creó la Estrategia Nacional BIM,
que fue publicada. Y básicamente esta estrategia propone un plan gradual del 2020 al 2026. Aquí quisiera agregar que en Latinoamérica y en muchos países del mundo, la generalidad es que esos procesos de ir gradualmente metiéndose ya para un mandato, hay países que han hecho un mandato donde vuelven obligatorio el uso de proyectos BIM para proyectos de públicos. Los gobiernos no, en sí no pueden obligar a los proyectos privados a que se metan, pero sí pueden jalar. Eso es una metodología push and pull, donde el gobierno coge sus proyectos de infraestructura pública y los vuelve obligatorios y jala todo el ecosistema privado. Y además esto tiene un tema importante porque las velocidades son distintas y por eso es importante la participación de ustedes, la industria privada de Camacol, porque las velocidades son distintas. La industria privada puede desarrollar, aplicar estos procesos de manera mucho más rápida y mucho más rápida, y el gobierno se demora un poco más. Entonces, esa correlación entre la parte privada, la parte pública y la academia es muy importante. En el 2022 ya se iniciaron con una extensión de este MAYU, se realizaron unos proyectos en infraestructura de transporte para empezar ya a cumplir con ese plan. ¿Cuál es el plan general? Entonces fue 2020-2021, generar esos documentos de la estrategia, empezar a estructurar proyectos pilotos y demás. Y la idea es empezar a generar del 2022 en adelante, identificar esos proyectos, porque toca entender muy bien esa caracterización de proyectos, qué proyectos van a procesos BIM y qué proyectos no, porque no necesariamente en esas entidades todos los proyectos tienen que ser BIM, sino toca identificar esa caracterización para identificar qué proyectos e ir creciendo de una manera gradual. Ya hay entidades como el IDU, que la última vez que hablé con Javier, ya están cerca del 100% en todos sus proyectos en metodología BIM. Ya hay otras entidades públicas que ya van creciendo gradualmente esos proyectos pilotos. La idea de esto es ir creciendo gradualmente para que el 2026 estemos en la capacidad de poner un mandato BIM en Colombia, donde se exija o se dirija a que todos los proyectos públicos estén desarrollados bajo metodologías digitales. Entonces, esa es la idea general de lo que está pasando en Colombia. ¿Qué pasa en la industria privada? Que, como les decía, la velocidad es más grande. La mayoría de industrias, muchos de nuestros clientes y pues la experiencia que tengo, muchas de estas empresas y constructoras de construcción vertical se metieron no porque hubiera un mandato, sino por los beneficios que ellos veían en meterse en este tipo de metodologías. Temas como lo decía anteriormente, temas de gestión de información, de entrega de información correcta y de buena calidad a los procesos constructivos, de mejora en sus procesos de cuantificación y estructuración de procesos, de mejora en sus procesos de coordinación, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los temas importantes que tenemos que identificar es que, como lo dije en el slide anterior, esto no es una moda, es algo que está pasando. Los temas de transformación digital en la industria de la construcción son temas que ya están pasando. El nombre que se le pone a esto, la metodología principal con que se está haciendo esto es BIM. Podemos pasar al siguiente, Juan. Entonces, en el marco de esto, Camacol ha desarrollado 2 herramientas para entender qué está pasando en el país. Hay compañías que llevan, no sé, 15 años ya metidas en procesos BIM, 10 años, y hay muchas otras compañías que no se han metido, sobre todo las pymes. Las pymes toca hacer un esfuerzo para que se metan dentro de esta metodología que día a día pues, está creciendo más. Y Camacol ha desarrollado 2 herramientas, por el intermedio del BIM Forum ha desarrollado 2 herramientas para poder identificar esto, cómo la industria puede colaborar en los procesos de transformación digital para mejorar esa eficiencia de los procesos constructivos. Entonces, la primera herramienta es RutaBIM, que es la herramienta de medición organizacional. Es una herramienta que le sirve a las personas que están dirigiendo estos procesos dentro de las organizaciones a tener una línea base, una medida de
de qué estamos, cómo estamos y de un direccionamiento hacia qué debemos hacer para meternos en este proceso de implementación BIM dentro de una organización. Y por eso es importante estas iniciativas gremiales que deben responder de manera efectiva a las necesidades de todos los actores de la calle. Entonces, estos ejercicios, como crear estas herramientas, son importantes como gremio. Entonces, esa es la ruta BIM, el cómo nos medimos en la organización. Eso es un tema interno de la organización que nos puede ayudar a identificar cómo estamos y cuál va a ser nuestra hoja de ruta o nuestro plan para poder llegar a un buen nivel de BIM o un nivel de madurez BIM adecuado. En conexión a esta herramienta, se generó la herramienta de medición nacional, la encuesta nacional BIM, que es una herramienta para medir cómo estamos en Colombia, para medir qué está pasando en los procesos de implementación, para medir qué está pasando alineado también obviamente el informe es uno de los miembros clave de esa estrategia BIM nacional. Entonces, esto es una apuesta para medir y que nos demos y que den unas bases de qué está pasando, cómo se está aplicando BIM a nivel nacional. Si quieres, pasa al siguiente. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? El objetivo es evaluar el nivel de adopción de la metodología BIM en el sector privado y público de la construcción en Colombia, identificar los procesos de su aplicación y determinar las necesidades para lograr lo dispuesto en la Estrategia Nacional BIM 2020-2016. Tenemos que entender, no solo pedir proyectos, no solo es cumplir con un porcentaje de proyectos en ejecución. Eso no es la generalidad de cumplir una estrategia. La idea es cómo estamos cumpliendo con esos procesos. No solo, ya yo saqué 25% de mis proyectos en BIM. Oiga, pero ¿qué está pidiendo? Está pidiendo solo modelos, está pidiendo información, está usando estándares de información, está usando sistemas de clasificación, qué capacidad de conocimiento tiene en su organización, etcétera, etcétera. Entonces, esto es medir no solo, como decía, no solo la gradualidad que nos pedía esa estrategia nacional BIM de ir incluyendo proyectos de manera gradual, sino el cómo lo estamos haciendo, el cómo estamos aplicando y cómo estamos identificando esos procesos dentro de nuestras organizaciones. Si quieres, pasa al siguiente. Porque es importante que llenemos esta encuesta. ¿Por qué les pedimos a todos que nos colaboren en llenar esta encuesta? Porque mediante esta encuesta podemos evaluar la adopción y el impacto de BIM en la industria de construcción en tres direccionamientos, tanto en lo privado como en lo público y como las empresas naturales, porque también hay empresas naturales, personas naturales que desarrollan procesos BIM de una manera efectiva. Entonces, tenemos esos tres lineamientos de entender cómo se están adoptando esos conceptos BIM, no solo, como decía, no solo la cantidad de proyectos, sino cómo estamos haciendo el BIM. ¿Listo? Entender el estado actual de la implementación e identificar áreas de mejora. Entender qué está pasando con BIM, cómo lo estamos aplicando y qué está pasando en estos diferentes actores de la cadena. Facilitar la identificación de necesidades de capacitación en términos de conocimientos y habilidades. Para hacer BIM tenemos que aprender, tenemos que entender, es algo para muchos nuevo, tenemos que entender qué necesito aprender, qué factores, qué capacidades, qué competencias tengo que tener para poder realizar estos procesos. Puede ser desde el punto de vista estratégico, de cómo organizo mi organización, cómo estructuro mi organización de manera estratégica para que pueda realizar estos proyectos. Me dirijo hacia los gerentes, hacia los directores, al que dirige el equipo BIM, cómo dirijo yo esos conocimientos, qué tengo que yo saber para ser un gestor de proyectos, cómo administro mi proyecto en términos BIM. De pronto yo no voy a modelar, yo necesito saber cómo pedir las cosas, qué pedir, qué estándares seguir, cuándo pedirlo, qué herramientas utilizar, etcétera, etcétera. Y obviamente dirigido hacia las necesidades de capacitación en la producción. Que en la producción, yo diría, por lo que hemos visto en todos nuestros clientes, que el problema no está ahí. Ya la gente sabe modelar. Y hay muchas personas que saben modelar. Ya las universidades están dando capacitación en cómo usar las diferentes herramientas. Entonces, de pronto, esto nos puede ayudar a identificar esas necesidades de capacitación en esos tres niveles.
Lo siguiente es identificar las dificultades y facilitar estrategias específicas para abordarlas de manera efectiva. Entonces, esas dificultades nos va a ayudar a identificar, oiga, cuál es el dolor de cabeza para que yo pueda o no pueda implementar BIM, ya sea, no sé, conocimiento, estándares, la parte económica, herramientas, etc. Entonces, es importante entender el por qué la gente, es entender cómo está haciendo la gente y cómo se está metiendo, pero también es importante entender por qué no lo están haciendo para poder diseñar esas estrategias de una manera más efectiva. Y identificar los desafíos que enfrentan los no adoptantes y las razones por las que no quieren implementar. Hay muchas razones, en nuestra experiencia, uno de los factores más importantes, más fuertes de atacar es la resistencia al cambio. Los gerentes de empresas muy tradicionales que llevan años con sus empresas y les funcionan bien, cuando llegan esas nuevas metodologías, es muy difícil hacer esa transición. Entonces, tenemos que entender a nivel de estrategia cómo conectamos y cómo hacemos entender a esas personas que tienen todo el conocimiento y toda la experiencia en cómo involucrar ese concepto de transformación digital y que vean esos procesos como una ayuda o como una mejora a lo que ellos siempre han hecho. Entonces es importante entender esos desafíos. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esos no adoptantes, esa razón de por qué no me quiero meter en la generalidad de los procesos de implementación? Si quieres darle el siguiente. Entonces, ¿cuál es la estrategia y la funcionalidad principal de esta encuesta? Permitir la toma de decisiones informadas por parte de los responsables de políticas y líderes del sector, permitiendo asignar recursos adecuadamente y diseñar políticas públicas efectivas para impulsar la implementación de BIM en Colombia. La estrategia BIM está basada en 4 pilares. En el desarrollo de capacidades, como lo hablamos, donde ya hay un grupo específico trabajando con universidades, con centros de capacitación y demás, para generar esas capacidades. En nuestros clientes lo que encontramos es que no, es que yo no consigo gente BIM, yo no consigo gente capacitada, yo no consigo, ya ha crecido eso, ya ha disminuido mucho ese problema, y esa encuesta nos puede ayudar a estructurar ese desarrollo de capacidades. ¿Quién lo tiene que dar? ¿Cómo lo podemos dar? Decirle a los líderes de la estrategia, oiga, ¿qué políticas, qué tenemos que hacer para fomentar el desarrollo de capacidades? Por otro lado, comunicaciones y comunidad. Esta encuesta nos ayuda a socializar, a que la gente entienda qué está pasando, que haya una estrategia BIM, que esto se va a volver el día a día en el desarrollo de proyectos, llámese o no llámese BIM, pero este tema de transformación digital y empezar a utilizar la data para la mejora de los procesos en la industria de la construcción. Por otro lado, hay un marco colaborativo, que es donde Camacol y el BIM Forum tiene una gran fuerza, es el desarrollo de estándares, guías y plantillas. Ustedes ya conocen los diferentes BIM Kit que ha desarrollado BIM Forum Colombia. Es una muy buena base. Con lo que hemos hablado con otros países, les ha gustado mucho ese desarrollo que ha hecho BIM Forum Colombia, porque esto no lo han construido los teóricos, esto no lo han construido las grandes mentes del BIM. Estos documentos lo han construido las empresas, los que han vivido día a día el BIM y han procesado día a día el BIM y han sacado unos documentos muy sencillos de entender. Estos documentos, y aquí no sé si voy a dar una chiva, estos documentos van a sufrir pronto una actualización, porque esos documentos han sido generados desde el 2020 y han salido nuevos estándares, han salido nuevos procesos, la gente ha cogido más experiencia, ha entendido mejores prácticas que han ido evolucionando. Entonces, estos documentos van a tener una actualización y ahí es donde, aunque BIM Forum Colombia participa en los diferentes componentes, este es el fuerte del BIM Forum Colombia, el marco colaborativo donde se desarrollan esos estándares, guías, plantillas técnicas para que la cadena de valor se pueda montar de una manera más efectiva en los procesos BIM. Y obviamente el apoyo del liderazgo público. Necesitamos que el público lidere, que jale la estrategia a nivel nacional.
Como les decía, el primer impulso en Colombia fue la industria privada. La industria privada, como tiene una velocidad distinta, ha metido más el acelerador, podría decirse. Pero desde el 2020, con esta estructuración de la estrategia nacional, con la asociación o participación de las diferentes entidades, ha empezado a tomar este liderazgo público. Entonces, eso es lo que jala. Es importante el liderazgo público y esta encuesta nos va a ayudar a identificar cómo ese liderazgo público podría tomar mejores decisiones o decisiones entendiendo el estado del BIM en Colombia en estos momentos. Si quieres darle a la siguiente, aquí le doy la palabra a Juan. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Bueno, pues como nos dice Luis, y digamos que con todas estas razones precisamente que tenemos de fondo de entender un poco la importancia de por qué debemos medir, por qué necesitamos, digamos, datos en este momento en el que ya hemos recorrido un cierto tiempo de adopción. En ese sentido, digamos que la invitación hoy, y digamos que parte un poco de la razón de este webinar, es invitar a las organizaciones que están presentes en el día de hoy a sumarse a esta iniciativa. Nosotros tenemos disponible la encuesta nacional BIM desde el pasado 15 de junio y está abierta hasta el próximo 31 de agosto en nuestra plataforma Ruta BIM, donde ustedes pueden encontrar tanto la encuesta, como ya vimos todo lo que nos explicó Luis, como también la herramienta Ruta BIM, que es una herramienta de medición organizacional. Entonces, en esta página web ustedes van a encontrar las dos herramientas y los dos recursos. La invitación hoy es para que se sumen y nos acompañen en esta encuesta nacional para obtener más datos. Importante de la encuesta, y nos gusta como darles una explicación de cómo está, digamos, cómo lo tenemos organizado, es que la encuesta está desarrollada a través de 5 secciones, 5 secciones que están o que comprenden, digamos, organizaciones que de pronto ya son usuarias de BIM, que tienen unos inicios o que ya llevan cierto tiempo usando BIM. Sin embargo, 3 de esas 5 secciones también están enfocadas en usuarios que no han implementado la metodología o que hasta el día de hoy pues han tenido de pronto la iniciativa, pero todavía no se han, digámoslo así, montado en el bus de transformarse a través de adoptar metodología BIM y a través de mejorar los procesos que tienen en sus organizaciones. Entonces, en este sentido, la encuesta los va a ir guiando y les va a ir haciendo preguntas para poder digamos, diagnosticar si ustedes son usuarios o no usuarios de BIM para poder en ese mismo sentido ir llenando o ir dando respuesta a unas preguntas de manera puntual. Algunas recomendaciones para la encuesta, más o menos, pues es una encuesta que lleva unos 15 minutos completarla. En el caso digamos que en el caso más largo para las organizaciones que ya han tenido conocimientos, son preguntas de respuestas múltiples, digamos que no tenemos un componente donde ustedes tengan que de pronto tomarse más tiempo para llenar. Como ya lo hemos, digamos, mencionado, esta encuesta está enfocada en las organizaciones. Entonces, pues se sugiere que sea respondida una vez por empresa o por entidad, porque la idea con esta medición es poder lograr digamos que esa medición correcta de cómo está toda la industria de la construcción en nuestro país. Como lo dije previamente, no requerimos tener conocimientos iniciales sobre BIM. La idea es que si ustedes tienen el interés, si ustedes tienen una organización que hace parte de la cadena de valor del sector constructor, pues se puedan sumar y se puedan montar en esta iniciativa. Digamos que la idea es que la encuesta pueda ser completada por el responsable técnico de cada organización. Sin embargo, no es necesario que sea exclusivamente el responsable técnico. Por ejemplo, para las organizaciones que no son usuarias de BIM aún, puede ser completada por el rol estratégico o de planificación de la misma organización. Y por último, digamos que tras el registro en la encuesta y a fin de darle digamos que un beneficio a las personas que nos puedan acompañar, ustedes van a poder entrar a participar por algunos de los eventos que promovemos desde Camacol Nacional. Entonces, en ese sentido, hemos querido lanzar una serie de incentivos para que ustedes, una vez se registren,
entren a concursar por entradas a estos eventos que estoy mencionando. Entonces, el primero que es, digamos, el evento más grande que organizamos desde Camacol Nacional, perdón, se llama el Congreso Colombiano de Construcción. Para este vamos a dar un incentivo de 3 entradas entre las personas que se registren antes del 31 de julio, es decir, en unos días. Y para las personas que se registren en el último mes de vigencia de la encuesta, es decir, hasta el 31 de agosto, digamos que vamos a sortear 2 entradas para nuestro encuentro BIMCO, que es un encuentro académico enfocado en todos estos temas de transformación digital, donde adicional daremos, digamos, pues publicaremos, mejor dicho, los resultados de esta encuesta y cuáles son esas conclusiones a nivel local. Entonces, esa era un poco la intervención que quería hacerles y la invitación ya de parte desde Camacol Nacional y desde Inforum Colombia. La idea ahora es que ustedes en la parte superior de la ventana del webinar, ustedes tienen una sección que se llama PIR. Ustedes a través de ese botón pueden realizar sus preguntas si las tienen y que iremos resolviendo con Luis. Juan, si ¿sí? quieres, devuélvete al slide de las 5 partes. Me gustaría agregar algo. Claro que sí. Para la gente que va a llenar esto, como decía Juan, esta encuesta se diseñó con muchas personas, mucho tiempo de trabajo pensando qué preguntar de la manera más sencilla para que las personas que no estuvieran involucradas en procesos BIM pudieran entender la generalidad. Por eso, la sección 1 es información general de la compañía, lo puede llenar cualquiera, como decía, para usuarios no BIM, es para entender quiénes son. La parte 2 es como las preguntas básicas de entendimiento de BIM, si saben qué es BIM. Esta encuesta está diseñada para, al dar respuestas, ir generando las más preguntas. Si la encuesta detecta que tienen algún conocimiento de BIM, le despliega otras preguntas un poco más profundas. Y ahí es donde entran la sección 3 y 4, que son preguntas específicas para los que usan BIM. O sea, para los que hacen procesos BIM dentro de su organización, son preguntas más técnicas. Por eso la sugerencia de Juan del que llene, si ustedes son usuarios ya de BIM o entienden de BIM y tienen una persona responsable que tiene ese sello de BIM bajo su responsabilidad, sea el que llene esto para tener la capacidad de llenar esa sección 3 y sección 4. Como decía, si ustedes no tienen la capacidad BIM, llenarían la 1, la 2 y pasarían a la 5 directamente. Si ya tienen capacidad, porque esas son preguntas más técnicas, más entender un poco más profundo el cómo se está aplicando BIM, que es la meta final de esta encuesta, el cómo estoy aplicando BIM, en qué nivel estoy aplicando BIM dentro de mi organización. Entonces, eso va dirigida a esa sección 3, que es el marco técnico y colaborativo, y la sección 4 es el marco de capacitaciones e inversión. Como les decía, si ustedes no aplican BIM y no están generalizados, las sugerencias que no traten de llenar la sección 3 o 4, porque va a haber preguntas bastante técnicas al respecto. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, por aquí ya tengo 2 preguntas, que en realidad yo diría que se puede volver una sola. ¿Cuáles dirías que son las 3 claves para la correcta implementación de BIM en una empresa diseñadora? ¿Y cómo puedo empezar a transformar mi empresa para adoptar BIM? Son 2 separadas, pero las uno porque creo que están con el mismo foco. Nosotros hemos tenido clientes que son diseñadores. Los diseñadores normalmente tienen que entender qué les están pidiendo en BIM. ¿Por qué? Uno de los problemas a nivel global es el alcance que estamos pidiendo. Ya hemos visto historias y tengo libertad de contarlo porque la misma entidad lo habla en sus presentaciones. Cuando se sacó la primera línea del metro, básicamente el BIM era un texto, un parágrafo donde se pedía BIM. Ya estas entidades han evolucionado y en los últimos proyectos de trenes, de otros tipos de proyectos públicos, ya bajaron el nivel a pedir no solo un modelo, sino están empezando a pedir información. Entonces, uno es entender ese marco contractual y marco de requerimientos. ¿Qué me están pidiendo? ¿Por qué? Porque la parte de generar herramientas, hemos visto que inclusive ya modelan y son expertos modelando sin hacer procesos BIM.
Una cosa es la modelación y otra cosa es hacer BIM y gestionar información con ese modelo. Entonces, lo que yo sugeriría acá es entender ese marco de información, no solo el hacer un modelo para sacar unos planos, sino qué información tengo, hacer ese marco contractual, el marco de información, es qué información le voy a poner yo a ese modelo, porque normalmente yo como diseñador, a mí me contratan para hacer un diseño. Y básicamente entender las herramientas y los procesos colaborativos, esa responsabilidad en el eje contractual. Yo ya no entrego mi diseño y ya. Eso con BIM cambia porque BIM es un proceso colaborativo donde mi diseño hace parte de algo más. Entonces, entender esos procesos de colaborativo y de gestión de información que requiere la metodología BIM. Listo, Luis. Aquí otra que tengo interna. En España ya es obligatorio la adopción de BIM hace poco, pero en Colombia no se ve una exigencia parecida aún. ¿Cuándo se espera lograr esta exigencia? Bueno, creo que lo mencionaste previamente, pero si quieres, Hay adelante. países que han tomado diferente camino. Hay países que han sacado un decreto, un mandato, una norma donde exigen BIM. Hay otros países como Chile donde han hecho acuerdo de intenciones, donde no es una obligación, sino las diferentes entidades hacen un acuerdo de intenciones para que los procesos se hagan con BIM. Entonces, hay dos formas de aproximarse. Una es reglamentado y otra es por aproximación, podríamos decirlo, porque, oiga, yo quiero participar y yo me comprometo a sacar mis proyectos BIM. Eso ha pasado en esas dos opciones han pasado alrededor del mundo. En Colombia, la idea es que en esa estrategia BIM, que la pueden descargar, creo que en estos momentos está colgada en el Ministerio de Vivienda está la página central de la estrategia BIM, ahí pueden poner Ministerio de Vivienda, estrategia BIM, y ahí pueden descargar la estrategia. En esa estrategia está direccionado a un crecimiento gradual desde el 2020, un crecimiento gradual en proyectos piloto para que la gente vaya montándose gradualmente, entendiendo gradualmente, generando los estándares necesarios de manera gradual, generando las capacidades y las competencias de manera gradual. Y la idea es que en este plan se plantea que para el 2026 salga un mandato que todavía no ha sido estructurado en forma, como digo, eso es un proceso gradual. En el 2026 saldrá el cómo vamos a pedir, en qué nivel se va a pedir ese BIM del 2026 hacia adelante en Colombia. Listo. Bueno, por aquí Ana Elvia nos pregunta cómo llevar de la mano implementación de BIM entre constructoras y diseñadores cuando son empresas independientes. Yo creo que hay un término en BIM que se llama el EIR o los requerimientos de intercambio de información, o en términos comunes el anexo contractual BIM o el proceso de licitación BIM o de contratación BIM. Los contratos entre los constructores, los diseñadores y las diferentes partes deben ser claras en identificar los requerimientos. ¿Qué quiero yo? No es simplemente poner un parágrafo, decir yo quiero BIM LOT 350 en tal herramienta. Eso no es BIM, eso es confundir un poco el mercado, es confundir un poco, sino es dejar claro lo más importante entre las partes, entre el constructor, entre el diseñador, entre los desarrolladores, entre los subcontratistas. Cuando yo quiero llevar BIM a la obra, es dejar claro esos requerimientos de información que yo voy a poner en esos modelos. Yo creo que es lo más importante para conectar, llevarlos a eso. Pero ahí hago una acotación. Para eso es necesario tener unos estándares para yo definir qué es BIM. Todos hablamos de un LOD. Y lo chistoso del tema es que con muchos de nuestros clientes y muchas de las personas que yo hablo, hablan del LOD y no tienen, que es el nivel, según el que lo lea, el nivel de desarrollo, el nivel de definición, el nivel de etcétera, etcétera, es según el país y según el que lo acoja. Es importante definir eso. ¿Qué es lo que estoy pidiendo?
Entonces, yo creo que eso es lo más importante, el tema de conexión, de contractual y de definición de esos requerimientos. Créanme, el modelar es fácil, el modelar se aprende, el modelar ya muchas empresas inclusive saben modelar y no hacen sus proyectos en estos procesos porque no se los piden o se los piden de manera errada. Entonces, yo creo que para implementación y la relación entre constructores y diseñadores, es entender un poco esos requerimientos de información y saberlos plantear en un proceso contractual. Listo. Y bueno, y para complementarte, eso aplica a diseñadores, a constructoras, a independientes, a cualquier parte de la cadena. Listo, Luis, pues yo creo que muy digamos que en ese hilo que pues la pregunta que nos hacía Ana Elvia y la respuesta tuya, hay una que nos hacen: ¿qué referencias puedo tomar para pedir BIM en mis proyectos? Soy una empresa constructora que subcontrata los diseños. En estos momentos, como lo mencioné anteriormente, BIM Forum Colombia tiene unos documentos que son de acceso público, son gratuitos para toda la cadena. Son los BIM Kit, están en estos momentos, están el BIM Kit 1 y 2, está en desarrollo el BIM Kit 3, que es un poco más en profundidad ese marco técnico del que estaba hablando. Entonces, esos documentos que puedes encontrar en BIM Forum Colombia son una muy buena base. Lo otro que te recomiendo es asesorarte con alguien. Y créanme que una empresa no la cambia una sola persona. Cuando se hace una implementación BIM y alineado a la pregunta anterior de cómo llevar de la mano en la implementación a constructoras y diseñadores, no es traer a una persona que sabe manejar una herramienta y usted encárguese del tema BIM y ya. No, esto es un proceso estratégico, es un proceso que incluye recursos, que incluye asignación de recursos, que incluye cambios en los procesos, que incluye diferentes temas. Entonces, déjense llevar de la mano por personas que conocen, tómenlo desde el punto de vista no de un área de apoyo. Muchas empresas consideran que el BIM, póngalo en diseño, póngalo en construcción, póngalo el BIM tiene que ser un elemento estratégico porque créanme que les va a optimizar toda la compañía, no solo uno de estos focos. Entonces, ese sería mi consejo. Ya esos documentos son una muy buena base. Te recomiendo el de la ruta de implementación BIM. Hay un documento que está entre esos documentos, que es la ruta de implementación, el flujo de implementación, donde uno de sus consejos es: oiga, asesórese para no cometer tantos errores, podría decirte. Bueno, por aquí tenemos una de Johan Rodríguez. Hoy en día la realidad BIM hace que la fase de diseño tenga algo de madurez, pero enfocada hacia la entrega de modelos. Pero en la construcción no hay una gestión clara, ya que muchas veces los modelos se abandonan y no llegan a obra para gestionarlos y modificarlos para generar información y modelos as BIM. ¿Cómo mejoramos los flujos de trabajo BIM desde la fase de construcción e incluso en la operación y mantenimiento, por supuesto? Como lo mencionaba anteriormente, con una contratación bien estructurada. Hay dos aproximaciones hacia el BIM en obra. Muchos me lo preguntan, muchos de nuestros clientes que ya están aplicando me lo preguntan. Uno, nosotros lo llamamos el ver y no tocar, que es consumir esos modelos para abrirlo, entenderlo. Mire, el aporte visual de que un contratista o un maestro de obra puede entrar a un modelo y pueda sacar sus planos de manera digital en una tablet, esos beneficios son grandísimos. Pero ahí no estamos manejando información. Ahí estamos, o la información que manejamos fue la poca que lograron poner dentro de esos modelos y que yo toco. Yo puedo en obra tocar un elemento dentro de mi modelo, voy a saber la referencia, etcétera, etcétera, lo que puedo estar. Eso es uno, el ver y no tocar, que sobre todo es dirigido a la parte operativa de la construcción, a los que construyen, a los que verdaderamente construyen y meten la mano en la obra. La otra parte es más de gestión, que va dirigida hacia los contratistas principales, en cómo dejar claros mis requerimientos de obra para un contratista de instalaciones hidrosanitarias,
que él tiene que hacer un seguimiento y aplicación de usos BIM, que los pueden encontrar también en los BIM Kit. Oiga, ¿cómo estructuro yo el requerimiento a mis contratistas de me tienen que entregar un modelo as-built con estas características de estos elementos? Y aquí les sugiero una cosa. Solo pidan la información necesaria. O sea, si cogen un estándar, el chileno, el que quieran, no le piden los 330 parámetros que hay en el estándar, sino miren qué información les agrega valor a ustedes, qué información necesito yo pedir. Por ejemplo, en el modelo as-built, diríjase a los equipos que va a hacer operación y mantenimiento, y a esos equipos específicos pídales, oiga, póngame la fecha de instalación, pídame y hágalos meterse en el proceso BIM. Pero como les digo, el llevar a obra el proceso BIM tiene dos características: el ver y no tocar, que es de manera informativa y de entregables, y el hacer, que eso ya es un concepto diferente y debe ser dirigido a un concepto diferente. Por ejemplo, yo no le puedo pedir a un maestro de obra que me cambie en el modelo donde instaló el tubo. Entonces, ya es con el contratista, que debe ser muy claro los requerimientos y qué espero en ese contrato de él para realizar un proceso BIM adecuado para poderlo llevar a operación y mantenimiento. Porque la verdad, operación y mantenimiento es data. Operación y mantenimiento es data, porque el modelo yo ahí ya no lo modifico. Ahí yo ya gestiono la data. Listo, nos pregunta Miguel, ¿el mandato BIM con miras a 2026 tiene algún objetivo de definir un estándar de precios o costos por trabajos bajo la metodología BIM al ser trabajos y proyectos públicos? No tiene, que me acuerde, no tiene ese direccionamiento. Cada entidad pública ya hay unos elementos y hay unas tablas, depende de la entidad y depende hay unas tablas en Colombia Compra Eficiente, hay unas tablas en el DANE, hay unas tablas por entidad donde ya tienen unos precios, en algunos casos inclusive son públicos, pero la estrategia BIM, eso es un dato más. El tema de los costos es un dato más. Y ahí es donde entra la parte del marco técnico, la parte de cómo estructuramos eso. La única forma que podemos amarrar todo eso en las diferentes entidades es con un término que lo preguntamos en la encuesta BIM, es la aplicación de sistemas de clasificación. Y aquí no digo A, B o C sistema, sino es no es necesario, esto no le dice ni siquiera cree un sistema de clasificación, le dice utilice un sistema de clasificación. Y a esos sistemas de clasificaciones estructurados son los que se usan normalmente para estructurar, hacer estructuras de presupuesto estandarizadas. Entonces, no es el objetivo principal, pero podríamos decir que es un colateral, un producto colateral de este proceso de implementación. Listo, Luis, vamos con la última y cerramos. ¿Cómo abarcar las 10 dimensiones de BIM, ya que existe muy poca información de cómo gestionar un proyecto desde una manera holística? Hoy en día las empresas poco consideran lo que es sostenibilidad y la operación de un activo desde el BIM. Vean, mi concepto personal, y aclaro que es personal, sobre las dimensiones, es que es un componente teórico. Yo lo que tengo que definir es yo para qué uso BIM en mis proyectos. Y póngale el nombre que quiera. Póngale el nombre de presupuestación, de cuantificación, de planeación de fases o cronograma, póngale el nombre de análisis energético, ponga el nombre que quiera, pero defina para qué quiere usar BIM en su organización. O entienda el que lo está contratando para qué quiere el BIM. Entonces, en mi opinión personal, el tema de las dimensiones, que todos los días nacen exponencialmente, es un concepto un poco teórico, un poco de los teóricos del BIM, que es mejor llevarlo a la práctica. Primero entienda para qué quiere BIM y para qué lo va a usar y para qué lo va a pedir y por qué me lo están pidiendo. Listo, Luis. Bueno, pues con esa pregunta cerramos. Muchísimas gracias por tu presentación, por contarnos, digamos, en esta corta hora, cuál es la importancia digamos, de toda esta transformación en las organizaciones. Creo que será el fondo también de este webinar, el que
tuviéramos también esa visión del por qué es relevante y lo que está pasando en el contexto no solo local, sino regional y global, para ver cómo pues, podemos adoptar esta transformación. Gracias de nuevo, Luis, por acompañarnos. Si ustedes gracias. tienen preguntas adicionales sobre la encuesta, pueden dirigirse a la página de RutaBIM. Allí, digamos, van a encontrar un poco la explicación adicional de la encuesta y la encuesta en sí para que la puedan completar. Muchísimas gracias a todos por la conexión el día de hoy y nos encontramos seguramente en futuras oportunidades. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Muchas gracias Que por la tengan un invitación. feliz día. Que estén bien.